Hola hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno hermanos, me da mucho gusto que estén bien. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Amós. Vamos a estar viendo dos capítulos que sin lugar a dudas son importantes. Pudiéramos decir que capítulo 8 y 9 vienen a ser como el clímax de todo el libro de Amós, porque en ellas, en estas últimas visiones, vemos cómo Dios revela el juicio que ha de hacer contra el pueblo de Israel, pero también cierra con una promesa mesiánica de restauración, pues creo yo que de las más hermosas que podemos ver en la Biblia. Y entonces vamos a estar viendo cómo Amós profetiza a este reino de Israel, que habían llegado como que a su máximo, ¿no? La madurez de pecado en el que había llegado ya Israel ya era el tope, ya no había más, o no había forma de que pudieran crecer más, ya estaban a su máxima capacidad. Eso sí tenían, que eran buenos religiosos, como buenos judíos eran buenos religiosos, tenían una fachada religiosa excelente y de alguna manera cumplían con las reglas, con las tradiciones que tradicionalmente tenían que celebrar. Quizás en algún momento, hermanos, de este pasaje nos podamos identificar. Dicen por ahí, cualquier coincidencia, como cualquier similitud es pura coincidencia, ¿no? Pero la realidad es que Dios a través de su palabra siempre nos va a hablar, y una cosa es que no lo queramos oír o que no queramos ver, y la otra, hermanos, es que Dios habla muy claro, ¿no? Y aquí vemos cómo el desprecio continuo a la soberanía, a la justicia y a la palabra de Dios llevó a Israel a esta decadencia. Algo que debemos tener muy claro, hermanos, es que el pecado es como una espiral decadente. Cada vez vas cayendo más y más y más y más hasta que estamos totalmente perdidos. Pero bueno, como les decía, también hay una promesa, y creo que ahí es donde todos nos tendríamos que abrazar de esa promesa, porque llegará el momento en el que una de estos pasajes nos incluye. Estábamos ya, Dios nos había contemplado, y el hecho de que hoy estemos aquí, hermanos, sin persecuciones, sin tener que preocuparnos porque vaya a caer una bomba o algo así, sería bueno que aprovecháramos esta oportunidad que tenemos. Entonces hoy estaremos viendo el capítulo 8 y 9, estaremos viendo algunas consecuencias de la madurez del pecado. También vamos a estar viendo, hermanos, cómo esa fachada religiosa que pudiéramos tener más bien esconde la verdadera intención o motivación de nuestro corazón. No basta con venir nada más el domingo, hermanos. Hay otras cosas que son más importantes y que deberíamos de llevar a cabo. También vamos a ver el juicio, uno de los juicios terribles o más terribles que podemos encontrar en el pasaje, que es el silencio de Dios. En el capítulo 9 estaremos viendo que este juicio, hermanos, del que nos habla la palabra, nadie se va a poder esconder. No hay forma, no hay manera de que lo podamos evitar. Si bien es cierto que su misericordia se renueva cada mañana, también es cierto que llegará el momento en que Dios nos llame a cuentas y necesitamos estar bien delante de Él. Y vamos a estar terminando finalmente, vamos a ver cómo es la purificación del pueblo de Dios, cómo lo hace. Y podremos ver también, hermanos, podremos ver, mejor dicho, a ese Dios glorioso restaurando no solamente, dice aquí, el tabernáculo de David, sino en nuestras vidas. Entonces, va a estar bueno. Esperemos que tu palabra. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de estar reunidos este día, en esta hora, Señor. Dios, ayúdanos a aprovechar bien este día. Ayúdanos, Dios, a tener un corazón dispuesto. Padre, por favor, límpianos
limpia nuestra mente, nuestro corazón de todas estas distracciones que nos ocupan día a día, Señor, de tal manera que podamos ser llenos de tu Espíritu. Y mejor aún, Dios, que tu Espíritu nos revele lo que quieres hablar en nuestras vidas. Te damos gracias. En tu nombre, amén. Bien, hermanos, acompáñenme a Amós. Amós capítulo 8. Dice: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Primero, hermanos, debemos de tener claro, ¿quién es el que está mostrando? Dios, ¿no? Entonces ya desde ahí debemos de poner atención a lo que Dios va a decir. Y le pregunta qué es lo que ve. Amós había dicho que un canastillo de fruto de verano. Eso es lo que Dios le mostró. Y cuando le pregunta qué vio, le contesta lo mismo. Quiere decir que Amós pues está viendo claro. No hay duda de lo que Dios le está mostrando. En el texto original, hermano, en el hebreo, hay un juego de palabras aquí que quizás en nuestro lenguaje no nos hace mucho sentido, ¿no? Pero refiere, por ejemplo, a la fruta de verano. La fruta de verano, hermanos, se debe de entender como que también el fin de la temporada. Una fruta de verano es cuando ya el fruto está maduro. Gracias. Es cuando el fruto ya ha madurado, ¿no? Ya se acabó la temporada, esto es lo último, ya no va a haber más. Y significa que en corto tiempo esa fruta se va a empezar a echar a perder. Ya no hay más que madurar. Y entonces este juego de palabras que les decía, Dios lo utiliza en referencia al fruto de verano, pero también cuando habla de el fin sobre mi pueblo de Israel. Israel, hermanos, había madurado en el pecado. Y ellos tenían la idea, porque también hay que tener en cuenta que en esta etapa era una etapa de bonanza, de mucha prosperidad económica. Estaban bien, militarmente también estaban de alguna manera en paz con sus vecinos porque pues se habían conquistado. Entonces como que todo era viento en popa, todo estaba bien. Y ellos tenían la idea que esta bonanza o esta prosperidad era la aprobación de Dios, como que Dios estaba aprobando las cosas que ellos estaban haciendo. Y ahí está el engaño, hermanos, porque debemos recordar que el pueblo de Israel no estaba delante de Dios, no estaba bien. Ellos tenían una fachada religiosa que iba en contra de todo lo que Dios les demandaba. Dice aquí: y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera del silencio. Fuera en silencio. Entonces lo que estamos viendo aquí, hermanos, es primeramente Dios ya ha sentenciado. Esto va a pasar. Este es un juicio que no se puede evitar porque ya llegaron al límite. Si bien es cierto, hermanos, decíamos hace un momento que su misericordia se renueva cada mañana, no confundamos, hermanos, con que si económicamente te va bien, si laboralmente te va bien, si familiarmente todo está bien, no significa necesariamente que delante de Dios así sea, hermanos. Lo que nosotros debemos cuidar, hermanos, es cómo está mi relación delante de Dios. No solamente es el hecho de, decía un personaje, yo estoy bien, tú estás bien, todo está bien, ¿no? No se trata de que estemos bien. En una ocasión nos decía el pastor, ¿no?, que si allá afuera, hermano, no tenemos, ¿cómo dijo? Si no tenemos confrontación con las personas que no son creyentes, debemos tener cuidado porque igual y nos estamos confundiendo con ellos, ¿no? Somos parte de ellos. Y dice Pablo que no nos conformemos. Entonces pudiera ser que estemos viviendo en un engaño en este sentido. Que pensando que Dios está probando nuestra manera de vivir y no sea así. El hecho de que las consecuencias de nuestro pecado no hayan llegado al día de hoy, no significa que Dios no lo esté mirando, hermanos. Dios tiene un propósito para nuestras vidas y cada día que pasa, cada día que Dios nos permite amanecer,
es en función de ese propósito que Él tiene, que es que vengamos en arrepentimiento delante de Él y empecemos a caminar conforme Él nos demanda. Es lo que Él espera, esa respuesta al amor que Él nos ha dado. Lo mínimo que podemos hacer es obedecer su palabra. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Sin embargo, pues sí cumplimos con quizás venir el domingo. Incluso, hermanos, el aseo, ¿no? Lo que es el aseo. Ahorita veo hermanos que, bueno, están ahí ayudando a acomodar los carros. ¿Eso es malo? No, no es malo. Eso es parte de, pues sí es parte de. Lo que debemos tener claro es para quién lo hacemos o por qué lo hacemos. Porque si no es así, hermanos, va a llegar el momento en que tengamos una confrontación cuando alguien no nos agradezca lo que estamos haciendo. Entonces debemos tener claro a quién servimos. Y si servimos a Dios, hermanos, pudiera ser que en algún momento, lejos de que nos agradezcan, hasta nos reclamen, ¿no? ¿Por qué no lo hicimos bien? ¿O por qué no lo hicimos así o asado? Entonces, es importante que tengamos en cuenta, hermanos, que analicemos nuestras vidas, cómo estamos delante de Dios, cómo estamos caminando, cómo es nuestro día a día delante de Dios. Ese cristianismo, hermanos, que nosotros ejercemos los días domingo, por ejemplo, que llegamos y saludamos, colmamos de bendiciones a los hermanos, tratamos de servir en algunos casos, ese cristianismo tiene que estar alineado con lo que hacemos durante toda la semana, hermanos. Porque a veces como que dista, ¿no? Como que en la semana tenemos un comportamiento y cuando llegamos aquí, pues nos volvemos unas peritas en dulce, ¿no? Y eso es lo que debemos tener cuidado. El pueblo de Israel, hermanos, adoraban, dice Isaías, ¿no? Que le dice Dios, mi pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos. Bueno, en esto que estamos leyendo, ni siquiera esto. Ellos estaban totalmente abandonados o perdidos en cuanto a la dirección de Dios. Ya no había esa adoración de Dios, ya no había esa comunión o esa relación que Él tenía. Entonces sería bueno como que, pues que viéramos, que analizáramos cómo está nuestra vida delante de Dios el día de hoy. Dice el versículo 4, oíd esto, es decir, pongan atención a los que explotáis, a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan? Y achicaremos las medidas y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero, los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos de trigo. ¿Qué es lo que hacían estos cuates, hermanos? Primero dice que oprimían, ¿no?, a los necesitados, explotaban, arruinaban a los pobres, más de lo que ya estaban. Pero eso sí, como buenos judíos, respetaban los días de reposo, respetaban sus tradiciones. Nos habla aquí de la luna nueva, ¿no?, que era el primer día de cada mes. Pero su condición delante de Dios, o mejor dicho, su corazón decía otra cosa. Ellos respetaban estas festividades, pero en su corazón se gestaban pensamientos deshonestos. Ellos decían, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana? Ellos querían que esto terminara rápido. Por ejemplo, hermanos, es como si un domingo venimos nada más porque a lo mejor para que mi esposa no me esté diciendo, pues venimos porque ya tengo 3 semanas que no vengo y pues para que no piensen mal, pues voy a ir. O sea, en realidad, hermanos, a veces el hecho de venir no significa, o pudiera ser, que en nuestro corazón no verdaderamente hay ese deseo genuino de venir y tener comunión con los hermanos, con la iglesia, a través de la palabra. Muchas veces nuestro corazón está en otras partes. Ni siquiera estamos aquí y estamos esperando que esto termine lo antes posible para que entonces podamos hacer lo que realmente nos interesa. El pueblo de Israel lo que hacía, hermano, es que respetaban sus festividades como buenos religiosos, pero sus pensamientos ya estaban en cómo le vamos a hacer para ganar más dinero, porque eso era lo que buscaban. Tenían pensamientos deshonestos. Usaban dice aquí las medidas que usaban, que eran como unos cajones, y en esos cajones tenían un fondo falso, ¿no? En lugar de que estuviera hasta abajo, le ponían
pues sí, un fondo falso para que pudieran dar menos producto. Las balanzas que también las modificaban para que pudieran cobrar más. Y eso era totalmente contrario a la ley de Moisés. Pero ellos estaban cumpliendo. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos? Que muchas veces lo que ellos hacían, bueno, no muchas veces, ya habían llegado al grado de que guardaban las festividades, pero solamente corporalmente, por decirlo de alguna manera, porque su corazón y su mente estaban en otros lados. Y eso es lo que Amós, o Dios, está denunciando a través de Amós. Otra vez dice el Señor, mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y debemos tener cuidado con esto, hermanos, porque pudiera ser que estemos cayendo en esta situación. Que únicamente lo que nosotros estamos haciendo es cumplir y venir el día domingo. Cumplir religiosamente y ya. La religión en sí no es mala, ¿no? Muchas veces tenemos la idea de que la religión es mala, pero no es así. El problema está en nuestra conducta, en lo que hacemos o lo que tenemos como fachada en cuanto a nuestra religión, hermanos. Ese es el problema. Ahora, ¿cuál era otro de los problemas que estaba evidenciando Amós? Estos hombres, o sea, no perdían nada. Lo que ellos hacían era, aparte de hacer trampa, ¿no?, con lo que ellos vendían, aparte de cobrar más, dice aquí que para comprar a los pobres por dinero y los necesitados. Llegaba el momento en que estos pobres o estos necesitados se endeudaban tanto que se hacían sus esclavos. Eso es por un lado, pero por otro lado, todo este desperdicio, toda esta basura del trigo que ya tenían, o mejor dicho, toda esta basura lo mezclaban con el trigo para hacer más pan. Y eso es lo que ellos le vendían a estas personas. Entonces, si te das cuenta, cada vez se van hundiendo más y más y más. Les decía hace un momento, el pecado eso es lo que hace, hermano. El pecado te lleva en una espiral descendente y cada vez se va empeorando. Y otra vez, hermanos, el hecho de que el día de hoy las consecuencias de nuestro pecado no hayan llegado, no significa que estemos bien o no significa que Dios esté aprobando nuestra manera de conducirnos. Dice el versículo 7, Jehová juró. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? 7, 8 y 9, por favor. Dice que Jehová juró por la gloria de Jacob, no olvidaré jamás de todas sus obras. El hecho de que Dios esté jurando por sí mismo, hermano, o sea, garantiza, una, que no se va a olvidar de esta situación, y dos, de que va a haber juicio. O sea, eso es una garantía que va a pasar, ¿no? Y lo que está diciendo también es que al pueblo de Israel es que tengan la certeza de que este juicio se va a llevar a cabo, ¿no? Por si algunos todavía tenían la duda, esto va a pasar. Pero también usa algunas imágenes cósmicas, vamos a decirlo así, porque dice, no se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella, subirá todo como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Primero, hermanos, ¿se acuerdan que en el capítulo 1 de Amós, el capítulo 1:1, más déjenme leerlo, habla de eso, dice, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Bueno, en el versículo 8 dice, no se estremecerá la tierra, o sea, dice, no temblará la tierra. Todo eso que está diciendo, Dios va a llamar la atención con un fuerte temblor. No llorará todo habitante de ella, subirá todo como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. ¿Cómo hace el río, hermanos? Normalmente el río va así, ¿no? Bueno, este temblor va a ser así. Se va a ver así. Todos van a poder ver esa manera en la que Dios llama nuestra atención, que no habrá forma de que tú digas, es que no lo vi o no me enteré. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol
al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Entonces, de entrada nos está diciendo que este temblor, y de hecho hubo un temblor en el año 763 o algo así, hubo un eclipse. Dios está utilizando esta imagen o les está recordando porque muchas de las personas que estaban aquí podían recordar lo que había pasado. Y entonces, hermanos, para quienes nos tocó ver el eclipse del 90, 91, ¿se acuerdan del eclipse de sol? Creo que fue el 91, ¿no? Que a mediodía, se oscureció, pues sí, a mediodía se oscureció. Fue muy notorio que, por ejemplo, los pajaritos empezaron a regresar a sus árboles al mediodía. Muchos de ellos cayeron ciegos, ¿no? Porque, no sé, del destello. Pero bueno, Dios está utilizando esta imagen y la del río también. El temblor va a ser que hay dos tipos de temblores, ¿no? Oscilatorio y el otro es trepidatorio, ¿no? Bueno, algo así, hermanos. Se va a ver. No va a haber manera de que no lo puedan sentir o no lo puedan percibir. Y esto habla, hermanos, de una catástrofe total, porque también nos menciona aquí que cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y volveré como un llanto, y volveré como un llanto de unigénito. Primero, hermanos, ¿se acuerdan que para los judíos estaba prohibido raparse, no? Pero, porque eso era también enseñar de dolor, Dios dice, lo van a tener que hacer como llanto de un unigénito. Imagínate a alguien que tiene un único hijo y se muere. No solamente se ve perdida su descendencia, sino que además es el único hijo que tiene. ¿Se imaginan el dolor que esto puede provocar? Bueno, Dios nos pone como ejemplo lo que va a hacer. Cuando habla de silicio, significa que va a poner luto en todas las personas. No va a haber nadie que no pueda sentir lo que Dios está haciendo, que no pueda vivir lo que Dios está diciendo. Cuando habla de su postrimería, tiene que ver con, bueno, más bien define el final, ¿no? O el destino final de nuestras almas. Dice que va a ser con amargura. Entonces, mucho dolor por la pérdida del unigénito. Y todo esto, hermanos, es a consecuencia de su pecado. Todo esto es por haber ignorado intencionalmente la palabra de Dios. Dice la palabra que Dios ha hablado de muchas maneras, ¿no? O sea, no hay manera en que hoy en día que nosotros pudiéramos decir es que yo no sabía o no me enteré. Dios ha hablado mucho y de muchas maneras. Entonces, Dios a través de Amós nos está revelando todo esto que va a hacer y ilustra de esta manera el juicio que Dios va a hacer, donde esa luz de prosperidad que en este momento está viviendo Israel, de repente se va a apagar. Ya no habrá más, ¿sí? He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre de ti. Entonces imagínate, si de repente todo esto que acabamos de leer ya estaba feo, pues ahora dice que va a haber hambre, pero veamos de qué nos está hablando. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, del 11 al 14? Gracias, hermano. Este es uno de los textos, digamos, o pasajes más solemnes de esta profecía. El pueblo de Israel, hermano, había rechazado activamente la palabra de Dios a sus profetas, a todo a que Dios había enviado a hablarles, ellos lo habían rechazado. Y como castigo, Dios guardó silencio. No sé si alguno de ustedes, hermanos, alguna vez ha experimentado como que esa sensación que Dios no te oye, como que estás en medio de una situación complicada y te llueve sobre el mojado, y tú por aquí pidiéndole a Dios y Dios como que no te contesta. ¿Alguien ha experimentado eso, hermano? Porque si lo has experimentado seguramente se siente horrible, ¿no?
tú de repente estás buscando ya salir y cuál, como que te vuelven a jalar y todavía te falta, ¿no? Bueno, imagínate, hermanos, dice aquí que el castigo que ellos recibieron por haber activamente rechazado la palabra de Dios fue que Dios guardara silencio. Dice que irán errantes de mar a mar, es decir, desde el Mediterráneo hasta el Mar Muerto, andar buscando a los profetas que les diga cuál es la guía que Dios tiene, cuál es la voluntad de Dios, y no lo van a encontrar. Y esto hará que ellos hagan quizás locuras, hagan cosas todavía peor de lo que ya vienen haciendo. Ahora, hay algo importante. ¿Cómo nos conecta esto con Jesús? Porque al final del día es a Él a quien tenemos que venir. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Jesús estuvo ya colgado en la cruz? Dice que primero se nubló, ¿no? Se nubló. Pero también dice que Jesús experimentó esta profecía que Amós está diciendo, el abandono de Dios. Cuando Dios guardó silencio, ¿se acuerdan cómo decía Jesús? Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Imagínense ese momento, hermanos, y por eso les preguntaba si alguno de nosotros ha pasado por una situación de esa. ¿Qué se siente? Que de quien tú esperas la respuesta, la guía, pues no, o la ayuda, simplemente no viene. Bueno, Jesús experimentó esto, hermanos, en la cruz, con un propósito, de que el Padre, a través de Jesús, rompiera ese silencio, que nosotros no tuviéramos que pasar por esa situación, hermanos. Pero, ¿cuál es la clave? Tenemos que venir a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no sé, hermanos, qué situación o cuál sea la situación más terrible que tú hayas pasado. Pero seguro estoy de algo, hermanos. Esperamos que no suceda, ¿verdad? Pero si llegáramos a experimentar verdaderamente esto que está sucediendo en este pasaje, hermano, sería algo terrible para nuestras vidas, que no pudiéramos tener o conocer cuál es la voluntad de Dios. Si eso llegara a pasar en tu vida, hermanos, pues estamos perdidos, ¿no? Entonces es necesario, hermanos, que podamos recordar este pasaje, hermanos, y tener presente que hubo alguien que a través del cual el Padre rompió el silencio para que nosotros pudiéramos tener ese libre acceso a Él. ¿Cuál es nuestro problema, hermanos? Que nosotros le pedimos a Dios que haga lo que queremos, ¿no? Ese es el problema. Y Dios dice, no, pues no funciona así. Es al revés, hermano. Nosotros tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? La única manera, hermanos, al menos que yo sé y que hemos aprendido, es a través de su palabra. Pero el decir, venir a la palabra, hermanos, no significa nada más, pues la leo y pues ya. No funciona así. Hermanos, esto es de una constante comunión con Dios. Nosotros vamos a poder conocer cuál es la voluntad de Dios, al menos a través de la constancia de tener esa comunión con Dios. ¿Cómo vamos a conocerlo si no es a través de su palabra? No hay forma, no hay manera. Tenemos que venir a Él. No es como que unas palabras mágicas, ya lo leí y ahora ya sé. No, porque no sé si te ha pasado, que lees y de todos modos oras por lo que tú quieres y no por lo que Dios te está hablando en la palabra. ¿Sí les ha pasado alguna vez? Y no funciona así, hermano. Pero eso sí, no te sale como quisiste y culpamos a Dios. No, porque pues como que no nos está escuchando o no está viendo lo que necesitamos. Y les decía yo hace un momento, hermanos. Primero, el hecho de que las consecuencias de nuestro pecado no hayan llegado, no significa, hermanos, que Dios no lo esté viendo, ¿no? O sea, eso tenlo presente. Cada mañana que Dios nos permite amanecer, hermanos, es una oportunidad para rendirnos a Él. Y necesitamos aprovechar ese día. Ese es el día, porque no sabemos cuándo Dios nos llame a cuenta. Porque si lo llegara a hacer en un momento en el que estamos peor que nunca, pues eso es lo que nos puede pasar. Dice aquí adelante,
Irán errantes, o sea, de mar en mar buscando, ¿no? Y no van a encontrar la palabra de Dios, no van a encontrar quien les dé la guía o les dé a conocer la voluntad de Dios. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Esto también nos indica, hermanos, que no solamente de pan vive el hombre, necesitamos de la palabra de Dios, hermanos. Lo que nos hace fuertes es la palabra de Dios, o lo que nos hace avanzar es la palabra de Dios. No solamente el alimento físico, sino que necesitamos de Él. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Hace alusión al becerro de oro, ¿no? Que pudieran tener el pueblo de Israel en estos santuarios de Betel. Bueno, él está diciendo, o nos está también mencionando que nunca más se van a levantar. Ahora, capítulo 9. Y el capítulo 9 también es fundamental, hermanos, dentro de esta teología bíblica, porque contiene la última visión de Amós. Y esto es lo que pues lo hace interesante, porque describe el juicio del que nadie puede escapar. De hecho, el autor aquí usa una figura retórica, ¿no? No hay manera de que escapes, pero también va a terminar con una promesa que cuando yo la leí, hermanos, o sea, en serio, yo decía, bueno, si esto no nos mueve a alinear nuestras vidas delante de Dios, ¿qué cosa nos puede mover entonces, hermanos? Dice, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. ¿Alguien puede leer, hermanos, del 2 al 4? Gracias, hermanas. Fíjense, hermanos, empieza diciendo que se destruya el altar, ¿no? Uno pudiera pensar, bueno, empezaría en los mercados donde hacían todas estas trácalas, ¿no? Todos estos eventos deshonestos que hacían, pero no, empieza desde el altar, derriba el capitel, que eran estos como columnas, ¿no? Al final donde estaban sostenidas, y bueno, estos son los capiteles, y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Por eso les dice yo, mira, usa una figura retórica, porque dice, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, este era el monte, ¿se acuerdan de este monte, no? Que era donde el profeta Elías, ¿no? Tuvo ahí el enfrentamiento con los profetas de Baal. Dice, bueno, aunque subieran del monte a la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieran delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. O sea, imagínense, hasta a la serpiente envía, ¿no? Y si fueren en cautiverio, delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. O sea, hermanos, no hay manera, no existe la forma de que pudieran evitar el juicio. Y eso también es algo que hoy nos tiene que hacer recapacitar, hermanos. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Habrá un día, hermanos, en que Dios nos llame a cuenta. Eso va a tener que hacer. Todos vamos a tener vida eterna, por supuesto. La diferencia es que unos será para gloria, y otros será para el infierno. Esa es la gran diferencia. Pero lo que nos está diciendo aquí es que no hay manera de que se puedan esconder de sus ojos. No hay forma, ¿no? Y incluso, hermanos, esta fachada religiosa que tenían ellos, ¿sí se acuerdan? De que cumplían con los días de fiesta, con todas las festividades que les marcaban. Ellos cumplían con eso, pero ni siquiera esa fachada, hermanos, sirve como escudo para el juicio de Dios. No hay forma de que se pueda evitar. Muchas veces, hermanos, venimos y, pues no sé, venimos a lo mejor con toda la buena actitud, o quizás no,
colmamos de bendiciones a cuanto hermano nos encontramos y pensamos que eso ya fue suficiente. Hace un momento les decía, ese cristianismo que nosotros ejercemos de lunes a sábados tiene que estar alineado con el que practicamos el domingo aquí. Nuestro testimonio diario, cómo nos comportamos allá afuera, hermanos. Así como nos comportamos acá, tiene que ser allá afuera. No puede haber de dos maneras, ¿no? No basta con venir el domingo a la iglesia, hermano, porque pudiera ser que corporalmente asistimos, cumplimos con venir, pero nuestro corazón, ahí se está gestando otra cosa, pensamientos deshonestos, o quizás ni siquiera nos interesa pues, lo que Dios esté hablando en nuestras vidas. Todo esto es lo que derivó este desapego del pueblo de Israel hacia su Dios. Entonces, esa fachada o esa religión externa, hermano, no es escudo para evitar el juicio de Dios o para evitar la disciplina divina, ¿no? Si se dan cuenta, el texto, lo que acabamos de leer, bloquea todas las rutas de escape. No hay forma de que nos podamos esconder del Señor. Este juicio, hermanos, es ineludible. O sea, no lo pueden evitar, y por eso les decía que usa esta retórica, ¿no? Por donde le busques, no hay manera de que tú puedas salir librado. El hombre moderno, hermanos, es decir, nosotros en nuestra actualidad, muchas veces intentamos escondernos de Dios, pues a través del intelectualismo, quizás a través del dinero. Hay personas que quizás dan muchos donativos pensando que por eso ya están bien con Dios, ¿no? Pudiera ser que a lo mejor porque servimos en la iglesia ya estamos bien con Dios. Y no necesariamente es así, hermanos, ¿no? El mejor lugar o el lugar más seguro para escondernos de la ira de Dios es Dios mismo, hermano. Si nosotros queremos evitar el juicio de Dios, corramos a su misericordia, a su gracia. No hay otra forma, no hay manera de que podamos escondernos de su mano o de sus ojos. El único lugar seguro es Dios mismo, hermanos. Entonces, la idea, hermanos, es que no hay escondite humano que resista la justicia de Dios. Pero ojo, también no hay ninguna vida o ningún hombre que por muy malo que haya sido, que la gracia de Dios no pueda restaurar su vida. ¿Sí? Entonces, vayamos confiados en que le encontraremos y que Él está ahí. Dice: el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran. Y crecerá toda como un río y mermará, luego como el río de Egipto. O sea, es decir, sube y baja, ¿no? Como un río. Y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derramará. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Cator y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito a la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: no se acercará ni los alcanzará el mal. Hay una hermana allá en Atlisco que dice: estas son fuertes declaraciones, ¿no? Y en realidad sí lo son, hermanos. Pero fíjate, hay algo aquí que es muy importante que lo entendamos. El pueblo de Israel volvería a estar cautivo, ¿no? Por Siria, y luego vendría Babilonia y el Imperio Romano y todo este rollo. Pero hay algo importante, hermanos, que debes de tener también en cuenta. Dice: yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no lo destruiré. Y lo más importante es, dice,
la casa de Israel será zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba. Todo el pueblo de Israel, hermanos, iba a ser esparcido en el mundo. ¿Sale? Y cuando habla de zarandear, hermanos, la operación iba a ser quirúrgica, milimétrica, porque dice que ni un granito verdadero caería a la tierra. Esto significa, hermanos, que la evaluación constante de nuestras vidas delante de Dios no es para destruirnos. Al contrario, hermanos, es para que todos los días practiquemos la santidad delante de Dios. Eso es algo que tenemos que hacer todos los días, todos los días. Todos los días necesitamos de su salvación. Y la única manera de poder estar seguros de eso es siendo evaluados. Cuando Dios hace de zarandear a su pueblo, dice que no caerá ningún granito en la tierra, pero todos aquellos que no estén conforme a su voluntad, todos aquellos que no se hayan arrepentido, tendrán que sufrir las consecuencias. Pero si tú estás, hermanos, a cuentas con Dios, si tú estás en este momento rendido tu vida hacia el Señor, en arrepentimiento sobre todo, pidiendo perdón, haciendo su voluntad, hermanos, podremos tener la certeza de que Dios nos va a proteger. Dios nos va a cuidar de toda esta situación. De lo contrario, dice aquí, el mal los va a alcanzar. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y dice tabernáculo de David, no habla de restaurar el templo, porque David no era sacerdote, era rey. Y esto es lo padre, hermanos, de la manera como termina el libro de Amós. En aquel día levantaré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos, y subraya esa palabra, hermanos, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de todo, y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Acompáñame a Hechos, hermanos. Santiago utiliza este pasaje. Es Hechos 15, 16. Bueno, desde el 13. ¿Alguien me ayuda a leerlo, hermanos, por favor? Ya, gracias, hermano. Bien, hermanos. Cuando habla la palabra de pruebas en nuestras vidas, hermanos, la intención no es destruirnos, más bien es reforzar nuestra fe, darnos cuenta verdaderamente en quién confiamos, si en nuestra estabilidad económica, en nuestros trabajos o en nuestras relaciones. Las pruebas son necesarias, ¿no? para nuestras vidas. Y el propósito, hermanos, no es destruir a quienes son fieles, ¿no? Sino pues, todo lo contrario. Es limpiarnos de toda esa paja que pudiera haber en nuestras vidas, que pudiera estarnos dando la idea de que estamos bien delante de Dios y que la realidad sea diferente, ¿no? Dios da la garantía, hermanos, de que, o Él solamente nos puede dar la garantía de que seremos protegidos. Del creyente fiel, si camina conforme a su voluntad, puede tener esa certeza de que llegará el momento en que estemos con Él. Pero una de las cosas que también debemos tener claros, hermanos, es que el hecho de que nosotros asistamos a Calvary, no hay nada peor, pienso yo, que el orgullo cristiano, ¿no? El pueblo de Israel, hermanos, se sentía privilegiado de ser el pueblo elegido de Dios y creían que por eso eran diferentes a los demás. Pero lo que nunca entendieron es que la diferencia la hacía el Dios. Dios en ellos es el que hacía la diferencia. Ellos por sí mismos no eran nada. Y una de las cosas en las que a veces como cristianos caemos es que cuando encontramos a alguien o empezamos a debatir con alguien que no es cristiano, pensemos que porque somos cristianos somos mejores que ellos. Hermano, la diferencia es únicamente Cristo en nuestras vidas. Esa es la única diferencia, por llamarle de alguna manera. Hay ocasiones que algunos nos jactamos quizás de decir, es que yo asisto a Calvary, ¿no? Es que ahí estudiamos método inductivo, es que la predicación es expositiva, y empezamos a decir un montón de argumentos, hermanos, que de nada sirven. Al final esas son herramientas que nos sirven para conocer a Dios, sí,
Pero hermanos, una iglesia, por muy grande, muy bonita que esté, si no está la presencia de Dios, no es nada. Y en nuestras vidas es exactamente lo mismo. Si nosotros estamos confiados en que asistimos a esta iglesia, hermanos, porque el pastor predica bien padre, o porque estudiamos con método inductivo, si creemos o nuestra fe está basada en eso, hermanos, sería bueno que lo reconsideremos. La diferencia en nuestras vidas la hace Jesús. Eso es lo único que nos va a transformar. Y lo que nos está hablando aquí la palabra es que dice, levantaré el tabernáculo caído de David. Un tabernáculo, hermanos, era algo frágil, algo que podía destruirse fácilmente. Y de tal manera decayó, por decirlo así, el tabernáculo de David, que terminó en un hombre, ¿no?, carpintero, casado con una joven virgen. Pero ahí nació, hermanos, ahí fue cuando nació Jesucristo, que Él es el que verdaderamente, cuando triunfa en la cruz, hermanos, restaura el tabernáculo de David. A eso hace referencia, hermanos. Y en el versículo 12 nos dice que para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, hermanos, ahí estamos incluidos nosotros. Nosotros estamos ahí en esos aquellos. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mostos y todos los collados se derretirán. Está hablando de esta bonanza, de esta bendición que Dios va a traer, de tal manera que el que está cosechando, dice aquí, el que está arando alcanzará al segador. O sea, todavía ni terminan de cosechar y ya hay que volver a sembrar. Todavía ni terminan de pisar las uvas y ya hay más uvas. Está hablando de todo esto que Dios va a hacer. Cuando habla de mosto, habla de esta provisión de Dios, o de esta sanación de Dios a la tierra, que la hace más fértil, que cada día te da el sustento de una manera milagrosa. Dios nos regala esa alegría y esa bendición y ese gozo, hermanos. Y esa promesa de restauración a nuestras vidas solamente la podemos tener en Jesús. Indica también en lo del mosto que Dios sanó la tierra, hermano. Y si eso ha hecho con la tierra, es lo que hace con nuestras vidas, hermano. Yo no sé en qué situación puedas estar, qué situación hayas vivido. Lo que sí sé, hermanos, es que no hay nada en nuestras vidas que Dios, a través de Jesucristo, no haya restaurado. Él lo puede hacer. Puede hacer florecer nuestras vidas, así como ha hecho con estos versículos que nos dice. Él lo puede hacer de esta misma manera. Traeré, dice, del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán villas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Les decía yo hace un momento, si esto no nos mueve, hermanos, híjoles, cuidado, ¿no? Porque quizás nuestro corazón se ha estado endureciendo, que ahora somos autosuficientes, que ahora pensamos que nosotros podemos lograrlo o hacerlo, y la realidad es otra. El pueblo de Israel, hermanos, después de todos los cautiverios que tuvieron, en el 1948, Dios permitió que Israel se estableciera como nación. Y ahí está el pueblo de Israel todavía. Y de repente oímos que están en guerra con Palestina o con Siria y todo esto, pero Dios ha dicho que nadie los va a sacar de ahí. Y si es verdad, hermanos, que Dios hará su juicio, hemos visto cómo se comprueba todo lo que Dios ha dicho, lo ha hecho. Cuando tú vas al libro de Génesis, en el primer capítulo vemos que Dios dijo, hágase esto, hágase el otro, y se hizo. Bueno, cuando escuchemos que Dios hará un juicio, hermanos, lo va a cumplir. Pero también creamos, hermanos, que cuando Dios dice que su misericordia es nueva cada mañana, también creámoslo. Y ese es el momento en el que nosotros tenemos que rendir nuestras vidas delante de Él, pedirle que nos ayude a caminar conforme a su voluntad. El libro de Amós, hermanos, es un recordatorio a nuestra conciencia como iglesias y como creyentes, de que Dios, hermanos, no se impresiona
por tu dinero, o por tu buena estabilidad, por tu familia si es de abolengo, porque a lo mejor tienes 3, 4 ministerios. No, hermanos, Dios no se impresiona por nada, porque Dios, dijera el clásico, Dios tiene otros datos. Lo que Dios busca, hermano, es tu corazón, es lo que Él ve. Todo lo que hacemos, hermanos, de alguna manera tiene que ver con el servicio de Dios, sí, por supuesto, pero Dios no te va a decir cuántas veces viniste a cortar el pasto. Lo que Dios te va a decir es, ¿qué has hecho con los días que yo te di? Con la familia que yo te di, con la iglesia en la que te puse, con el trabajo, hermanos. Tenemos la idea que sí, Dios nos bendice a través del trabajo, pero el propósito no es hacer dinero, o el propósito no es tener una estabilidad económica, porque cuando nosotros vemos a los apóstoles, pues en realidad no tenían nada de eso. El propósito es extender su reino, hermano. ¿Qué estamos haciendo en donde Dios nos ha puesto? Eso es lo que Dios ve. Ve en nuestro corazón qué tan íntegro estamos conduciéndonos. Por eso hablábamos de que nuestro testimonio tiene que ser el correcto delante de Dios. Cada vez, hermanos, que nosotros venimos los domingos aquí y tenemos cierto comportamiento, bueno, tiene que estar alineado ese comportamiento igual que allá afuera. Si tú allá afuera te comportas diferente de cómo te comportas acá, necesitamos, bueno, unificar para bien, ¿no? Porque igual se va a decir, bueno, pues entonces me voy a comportar como allá afuera. La idea, hermanos, es que Dios pueda ver en nuestro corazón esa respuesta al amor que Él nos ha dado. Dios mira nuestro corazón, hermanos, y espera que como iglesia reflejemos su carácter. Eso es lo que espera, lo que Él espera. Lo peor, hermanos, que nos puede pasar como iglesia, como creyentes, es que Dios deje de hablarnos, es que Dios deje de darnos su dirección. Eso debería darnos temor, hermanos. Pero nuestra respuesta a Dios no tiene que estar basado en un miedo, sino en el temor de Dios, que es ese respeto, esa reverencia, ese responder al amor que Él nos ha dado. Una verdad, hermanos, que la palabra nos dice es que nadie se puede esconder, nadie puede evitar el juicio de Dios. Si tú quieres estar seguro de eso, necesitas venir a Cristo, hermano. Necesitas refugiarte en su misericordia y en su gracia. No le busques, no habrá manera de que podamos evitarlo. Entonces, hermanos, para terminar, necesitamos evaluar nuestra adoración y nuestro caminar en Dios. ¿Cómo es tu adoración, hermanos? Nada más de domingos. ¿Cuál es nuestro testimonio allá afuera, hermanos? Necesitamos evaluar nuestra adoración. También necesitamos, hermanos, atesorar y valorar la facilidad que hoy tenemos de venir a la palabra de Dios. Hermanos, no hace falta muchos recursos para poder venir a la palabra de Dios. Hoy en nuestros teléfonos podemos tener la palabra de Dios. Siempre que tengamos la oportunidad de leer la palabra de Dios, hagámoslo, hermano. Acostumbrémonos a tener esa comunión diaria con Dios. Hay lugares en el mundo, hermanos, donde los cristianos tienen que esconderse para poder leer una Biblia. Nosotros tenemos esa bendición, hermanos, de poder venir a la Biblia en cualquier lugar y en cualquier hora. Aprovechemos esa oportunidad, hermano. No necesitamos pues grandes, presupuestos o grandes cosas para tener la comunión con Dios, hermanos. En donde estemos orando, meditando lo que la palabra nos dice o lo que Dios nos ha hablado a través de la palabra. Y oremos, hermanos, pero en función de lo que Dios quiere hacer, no de lo que nosotros queremos. No es que sea malo, hermano. O sea, no es malo, pero hay una gran diferencia. Ahora que estamos viendo en el discipulado, hermanos, nos cuenta ahí que Dios está obrando alrededor nuestro. Dios está haciendo algo. Y nosotros estamos más interesados en nuestras cosas que en las de Él. Entonces nuestra oración tiene que ir: Señor, muéstranos lo que tú estás haciendo para que entonces yo me pueda unir. Dice Mateo en el capítulo 6, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás por añadidura nos los va a dar. Pero nosotros lo hacemos al revés. Más seguro buscamos primero lo que nos va a añadir Él, y ya su reino y su justicia, pues ahí veremos después. No se trata de eso, hermano. Entonces necesitamos hacerlo a su modo, a su manera. Y finalmente, hermanos, necesitamos descansar en la seguridad de su gracia, de su misericordia.
Dios ha dicho que todo aquel que en Él crea, pues será salvo, no se perderá. Y si lo ha dicho Él, yo le creo, hermanos. Pero otra vez, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Bueno, es que a través de Él es como podemos lograrlo. Acuérdate, a través de Jesús el Padre rompió ese silencio. Él tuvo que pasar esto para que nosotros hoy en día podamos tener esa comunión, podamos tener o conocer cuál es la voluntad de Dios. Dice el último versículo: y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Vamos a orar, hermanos, y pues que Dios nos dé el entendimiento, que Dios nos ayude a meditar en lo que hemos leído en estos capítulos, pero sobre todo, hermanos, tener claro que la esperanza que nosotros tenemos se llama Jesucristo. Solamente en Él podemos lograr lo que Él nos ha dicho. Si gustas ponerte de pie, vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Dios, por la enorme bendición, Padre, por la facilidad que tenemos de poder reunirnos, Señor, y leer tu palabra. Padre, en esta hora queremos rendir nuestras vidas delante de ti. Señor, rogarte que perdones nuestra arrogancia, nuestra indiferencia, Dios, a lo que tú has hablado a través de tu palabra. Señor, te rogamos en esta hora también que derribes, Dios, toda fachada religiosa que en nuestras vidas podamos tener. Padre, limpia nuestros corazones, nuestras mentes de pensamientos deshonestos, de pensamientos que van en contra de lo que tú quieres, Dios. Padre, que nuestra comunión o nuestra intención de venir cada domingo sea genuina, Dios. Que vengamos con esa expectativa de lo que tú nos vas a hablar, de lo que tú quieres revelarnos, Dios. Señor, ayúdanos a guardar en nuestro corazón esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te rogamos, Padre, que derribes de nuestras vidas todo argumento pretencioso que nos aparte de ti, Señor. Toda soberbia, Dios, que nos haga pensar que no te necesitamos. Señor, guárdanos, Padre, de caer como el pueblo de Israel, de rechazarte, Dios, activamente. Y ayúdanos, bendito Padre, a que cada día primeramente reconozcamos que en tu infinita gracia y misericordia nos has permitido iniciar y ser bendecidos con la renovación de tu misericordia. Por favor, Señor, no apartes tu gracia de nuestras vidas. Ayúdanos a responder al amor que tú nos has dado, Señor, y sobre todo a fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra. Amén.